La unción del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en la vida del creyente. Y la unción del Espíritu Santo es la que aviva o vivifica el llamado en el que acepta el llamado. La unción del Espíritu Santo es la que trae la capacitación divina. Dios hace maravillas con los que se ponen en sus manos. Lo prueba la historia. Varios personajes de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Gedeón. Y vamos a ver cómo un hombre normal recibió un llamamiento sobrenatural y un plan divino, un plan celestial. Y Dios hizo cosas maravillosas a través de Gedeón, porque se puso en las manos de Dios y porque se dejó usar por el Señor. Dios usa a los que se dejan usar. Dios usa a los que se dejan ungir por su Espíritu. En la Nueva Versión Internacional, en vez de decir entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, dice el Espíritu de Jehová poseyó a Gedeón. Ahora, no usé esa versión porque nosotros podemos malinterpretar una posesión. Pensamos que una posesión, cuando decimos el Espíritu Santo poseyó a Gedeón, pensamos que le privó a Gedeón de sus facultades intelectuales. Pero no es así. El Espíritu Santo, cuando viene sobre la vida del creyente y le posee, es cuando él voluntariamente se rinde a la guianza del Espíritu de Dios. La historia del pueblo de Israel, especialmente en el tiempo del libro de los jueces, fue una historia triste, muy triste. El pueblo de Israel andaba de tumbo en tumbo, andaba de tribulación en tribulación. En el libro de jueces predomina la rebelión de Israel. Los hijos de Israel hacían lo malo, dice la palabra de Dios, constantemente adoraron a Baal. Y cada vez que ellos se iban tras dioses ajenos, o especialmente tras Baal, eran oprimidos por sus enemigos. Ahora, si usted no sabe, Baal era una abominación a Dios. Los templos de Baal se hacía el culto a la fertilidad, no solamente a la fertilidad de la tierra, a la fertilidad del ser humano. Y las que ministraban en los templos de Baal eran prostitutas. Se hacían cosas horribles, horrorosas, orgías, a nombre del dios Baal. Y el pueblo de Israel se prostituía, dice la palabra de Dios, cuando incurrían en idolatría. La Biblia llama fornicación espiritual, o se prostituía tras dioses ajenos, porque vendían su conciencia, su moral, por adorar a dioses ajenos. Sin el Dios Todopoderoso de nuestro lado, vamos a ser oprimidos. Eso es lo que se daba en el pueblo de Israel. Jueces capítulo 2 versículo 16 dice: y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que les despojaban. Dios en su fidelidad los libraba vez tras vez y levantaba jueces, levantaba caudillos. Estos líderes, se les llamaba jueces, pero eran líderes, eran caudillos que sacaban al pueblo de tribulación, les libraban de esclavitud. Y tras cada gran liberación, los hijos de Israel volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta era la triste realidad del pueblo de Israel. Pero la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta en el libro de los jueces. Ahora, si nosotros entendemos qué es un juez, juez es alguien que juzga, ¿verdad? Y que da una sentencia. ¿Y que da una sentencia qué? Justa. Se supone un juez juzga y da una sentencia justa. Y la Biblia dice que estos hombres que Dios levantaba, dice, juzgaron a Israel. Juzgaron y les decían al pueblo de Israel en qué estaban haciendo mal. Pero no traían
el juicio de Dios sobre Israel, sino aunque juzgaban a Israel y eran hallados faltos en su caminar con Dios, Dios manifestaba su misericordia, que a través de los jueces Dios traía liberación. Se les llama jueces, pero Dios les usaba para libertarlos. Gedeón fue el quinto de 12 jueces que Dios levantó en Israel. El quinto de 12 jueces. En el versículo 1 al capítulo 6 leemos, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Fíjense qué estrategia que usaban. El pueblo de Israel sembraba para su sustento, y el enemigo venía justo en el tiempo de que sembraban, o en el tiempo que estaban surgiendo los frutos, y el versículo 4 dice: acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Esto es de esos insectos, ¿verdad? Como grillos. Cuando la Biblia habla de langostas, habla como de una plaga. Estos madianitas y amalecitas eran como una plaga que venían y que consumían los frutos de la tierra, consumían las semillas, los frutos, dejaban al pueblo prácticamente sin nada, sin recursos. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Pero mire lo que dice: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuántos saben que cuando clamamos a Dios, Dios tiene una promesa? ¿Qué dice? Clama a mí, ¿y qué dice? Yo te responderé. Hay una respuesta de parte de Dios. Subía un ejército numeroso, dice la Biblia, que eran como langostas. ¿Sabe de cuántos eran más o menos calculando ese ejército? Aproximadamente de 135,000 hombres. Ahora, yo me imagino, esto era algo diabólico en realidad. El pueblo de Israel en sí era pequeño, pero era temible, era temido por las hazañas que Dios hacía a través y a favor del pueblo de Israel. Pero era como si estos habitantes tuvieran una saña, se dice saña, ¿verdad? Saña, tuvieran algo en contra, como que quisieran exterminar al pueblo de Israel. Y vez tras vez vemos que los enemigos de Israel, porque sabían que Israel tenía un Dios maravilloso y que hacía milagros y prodigios a favor de ellos, pues no subía un ejército de 30, 40,000, 50,000, 80,000. Se reunían, y esta vez había un ejército de aproximadamente 135,000 personas. Cuando los hijos de Israel claman, algo sucede. El versículo 7 del capítulo 6 dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Interesante, cuando Dios responde vez tras vez en el libro de Jueces, siempre hace un recuento. Y parece que ese recuento de la historia del pueblo de Israel fuera como insignificante, pero en realidad tiene gran valor llevarles a reconocer de dónde habían salido ellos. Eran generaciones después de que salieron de Egipto. Pero Dios les recuerda de dónde habían salido. Dice: yo os saqué, os hice salir de Egipto. No en vano es que en el libro de Apocalipsis, en una de los mensajes a las 7 iglesias,
el Señor dice, recuerda de dónde has caído. Y yo me recuerdo, en mis primeros años de cristianismo, había un hermano muy metódico siempre tenía una palabra buena, una palabra sazonada que decir. Siempre usted se acercaba a él y siempre tenía un consejo bueno. Algunos de ustedes le conocen, hermano Batista nos vino a saludar un día viernes. Y yo me recuerdo que él tenía siempre ese dicho. Decía, hermano, hay que recordarse de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos sacó. Porque sabe que la mente humana es ingrata. Nos acordamos de las cosas malas y no nos acordamos de las cosas buenas. Pero Dios quiere que en este día usted tenga por lo menos un pequeño destello de dónde Dios le sacó a usted. De dónde Dios le sacó. Dios quiere que usted se recuerde del pasado anunciando las glorias de Jehová, no del pasado que le atormenta y que le trae condenación. Acuérdese de dónde le sacó el Señor. Versículo 10 dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Escuche esto, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El pueblo de Israel, según esta porción bíblica, por temor, terminaban adorando a dioses ajenos. Dios les había dicho, no temas a los dioses de los amorreos. Y ellos terminaban adorando a los dioses de los amorreos. ¿Sabe que hay un principio? Usted termina sirviendo aquello a lo que teme. Usted termina sirviendo, se vuelve esclavo de aquello de lo que teme. Pero sería bueno que usted y yo sirvamos a Dios con temor y temblor, como dice la Biblia. Y recuérdese que el temor de Dios no es un temor que le aleja de Dios, es un temor que le acerca a Dios. Que le acerca a Dios. Dios tiene misericordia de Israel una vez más, y como dije hace un momento, levanta a un hombre normal. Tendemos a leer la Biblia y a pensar que habían hombres que de alguna manera tenían algo especial, por lo cual Dios puso su mirada en ellos. Pero si usted es cuidadoso y escudriña la palabra de Dios, todos los hombres que tuvieron preeminencia en la Biblia fueron hombres comunes y corrientes. Fueron hombres, les llamo normales. Bueno, no es que hayan otros anormales, pero para hacer mi punto, hombres normales, comunes y corrientes. Gedeón fue conocido como un hombre, escuche, temeroso y acomplejado. Muchos de los teólogos le van a decir que Gedeón era Gedeón el temeroso. Estaba tratando de sobrevivir ante una tremenda adversidad que estaba pasando su pueblo. Dudó del llamado de Dios. Dios le llamó y él dudó de ese llamado. Era un hombre común y corriente. Y cuando digo esto, pienso yo que podemos identificarnos al decir que fue un hombre temeroso. Yo creo que todos nosotros tenemos alguna clase de temores. Pero esos temores tenemos que traerlos bajo el señorío de Cristo. Y yo creo, y discúlpeme si le ofendo, voy a hablar por mí. Yo creo que cuando vengo a Cristo, yo vine cargado de complejos. Y si quieres saber un secreto, todavía estoy luchando con algunos de ellos. Si usted ya se ha librado de todos sus complejos, quisiera una cita de consejería con usted, por favor. Dudó del llamado de Dios. Moisés dudó del llamado de Dios. Gedeón dudó del llamado de Dios. Jeremías dudó del llamado de Dios. Hombres prominentes de la Biblia fueron hombres comunes y corrientes. Hombres comunes y corrientes. Gedeón no era un líder por naturaleza, no era un líder natural. Él sentía que su familia era insignificante y él era el menor de la casa de su padre. Mira lo que dice
El versículo 15 del capítulo 6, y esto es de la Nueva Versión Internacional, dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Dudó del llamado del Señor y estaba cargado de complejos. No era un guerrillero, no era un hombre con grandes ideales, no era un libertador por naturaleza propia, no tenía un plan propio para pelear en contra de sus opresores. Él lo que estaba era tratando de sobrevivir. Estaba guardando grano de las cosechas para esconderlo. Él no estaba planeando cómo va a derrotar. ¿Quién en su mente correcta puede tratar de planear un ataque en contra de un ejército de 135,000 personas? Dios toma personas comunes y corrientes para hacer maravillas con ellos. Y todos los que creen dicen: qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que usted no necesita hacer sangre azul, usted no necesita una cuenta bancaria, usted no necesita años y años y años de experiencia. La pura gracia de Dios toma hombres comunes y corrientes para hacer maravillas a través de sus vidas. Hace unas semanas leímos que el llamado de Dios, la gracia de Dios, hace fuerte al más débil, hace noble al más, hace ilustre al más que no sea ilustrado, al más analfabeto, le hace una persona ilustre, le hace fuerte al más débil. Porque Gedeón era un hombre normal, porque Gedeón era un hombre común y corriente, tuvo que haber un llamado sobrenatural de parte del Dios que hizo los cielos y la tierra. Versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová. Fíjese, y en esta porción bíblica la mayoría de los comentaristas aluden que era una teofanía. El que se presentó fue Jesucristo mismo. Cuando la Biblia habla de el ángel de Jehová, se refiere a la persona de Jesucristo. Y luego después, si usted lee la historia, este ángel aceptó un holocausto, un sacrificio que ofreció Gedeón. Si fuera un ángel común y corriente, no podía aceptar un holocausto, pero como fue Jesús, él lo aceptó. Jesús es Dios. Y vino el ángel de Jehová. Este llamamiento sobrenatural no vino a través de un mensajero, vino el ángel de Jehová, Jesucristo en persona, y se sentó debajo de la encina, que quiere decir de la arboleda o del árbol que está en Ofra, la cual es de Joás Asbieresita, el hijo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: escuche esto, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Lo primero que le dice, le da seguridad de que Dios estaba con él. Yo pienso que este es un principio que usted y yo debemos abrazar. En medio de toda circunstancia, lo primero que nosotros debemos tener en mente es: Dios está de mi lado. Y escuche, por naturaleza humana tendemos a dejar a Dios como el último recurso. Primero acudimos al compadre, después acudimos a la tarjeta de crédito, después acudimos a los amigos, y por último entonces oramos al Señor, acudimos al Señor. Pero usted tiene que grabarse en su corazón: Jehová está conmigo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Compartí en la mañana que a mí me tomó 23 años reconocer que Dios está cada microsegundo de mi existencia. Esa fue la palabra que el Señor me dio a mí hace 2 años. Yo decía: el Señor está conmigo, pero yo decía: el Señor está conmigo todos los días. Después decía: no, el Señor está conmigo todas las horas, el Señor está conmigo cada minuto. Y el Señor me dice: no, es cada microsegundo. Cada instante de su existencia Dios está con usted. De no fuera Dios, de no fuera el Dios omnipresente, de no fuera el Dios omnipotente.
Y luego le dice, varón esforzado y valiente. Primero Dios le dice algo que está establecido. Dice, Jehová está contigo. Y después Dios le dice algo que todavía no ha sucedido, que no está establecido, pero que va a suceder. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Un hombre temeroso, un hombre acomplejado, un hombre que no sabía qué hacer para salvarse a sí mismo, mucho menos a su pueblo, viene el ángel y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me imagino que Gedeón se daría la vuelta a decir, ¿será conmigo mismo que está hablando? De la Nueva Versión Internacional, el versículo 14 dice, el Señor le encaró. En la Reina Valera dice, el Señor le miró. Pero aquí dice, el Señor le encaró y le dijo. O sea, a causa de la incredulidad de Gedeón, a causa de los temores de Gedeón, es como si el ángel le hubiera cogido de frente, ¿verdad? Por eso escogí esta versión. No solamente Dios le miró, sino le encaró, es como si le hubiera cogido y le hubiera dicho, Gedeón, mírame. Y a veces Dios nos llama la atención de esa manera. A veces Dios nos tiene que sacudirnos, y por lo general es en medio de circunstancias adversas, que Dios nos sacude y es como si dijera, aquí estoy yo. El Señor le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tú tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Y después le dice, yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Usted ve, este hombre común y corriente, este hombre normal, tuvo un llamamiento sobrenatural. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que han sido llamados por el Dios de los cielos. Todos aquí hemos sido llamados por la gracia y la misericordia de Dios, no por nuestras virtudes. El llamamiento es divino, el llamamiento es sobrenatural. El versículo 16 dice, el Señor le dijo, le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Usted ve, el llamamiento de Dios viene acompañado del empoderamiento de Dios. Viene acompañado de la fidelidad de Dios. La Biblia nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No se impaciente, Dios no ha terminado con usted todavía. Todavía hay mucho que Dios quiere hacer en su vida y todavía hay mucho que Dios quiere hacer a través de su vida. Porque es Dios el que le llamó y es Dios el que le envía, es Dios el que le empodera. El versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová poseyó a Gedeón. En otra versión dice, entonces el Espíritu de Jehová invistió a Gedeón. Y la palabra investir, yo lo expliqué esto hace algunos años, si es que se recuerdan, no es revestir, es investir. El Espíritu de Jehová invistió a Gedeón. En otras palabras, el Espíritu de Jehová se vistió de Gedeón. No revistió a Gedeón, sino cogió a Gedeón y se vistió con Gedeón. El Espíritu de Dios adentro y Gedeón por fuera. Invistió a Gedeón, poseyó a Gedeón, vino sobre Gedeón. Y cuando él tocó el cuerno, era un hombre, fíjese, era un hombre prácticamente sin influencia, porque él da a entender que él se creía el más insignificante de su familia. Su familia eran los abiezeritas. Él no, en ningún momento él le dijo al ángel, oh sí, está bien, yo voy a llamar a mis primos, a todo mi clan y nos vamos a reunir. No era un hombre de influencia. Pero sin embargo,
cuando el Espíritu viene sobre él y él toca la trompeta o toca el cuerno, se le reunieron los abiezeritas. Ya no más un Gedeón acobardado, ya no más un Gedeón acomplejado. Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted con Dios sí puede. Y si hay algo que usted y yo debemos luchar por sacudir de nuestra vida y por despojarnos, es de los temores que puede traernos el enemigo. El temor ese que nos paraliza, el temor que nos impide tener la voluntad de Dios realizada en nuestras vidas. Cuando respondemos al llamado de Dios, mi hermano, viene el plan divino sobre nuestras vidas. Pero hay que responder. Usted ve, Gedeón puso trabas. Gedeón quiso excusarse. Gedeón presentó las razones que él tenía para no ser el caudillo de Israel, para no ser el juez de Israel. Pero Dios ungió a Gedeón y lo capacitó. El llamamiento de Dios hace la diferencia. Amén. Hay algunos que no están convencidos. Dígale al que está a su lado: tú has sido llamado por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dígale. Todavía no están convencidos. Dígale al que está a su lado: el Dios que llamó a Gedeón fue el que te llamó a ti. Dígale. Todavía no están convencidos. Aleluya. Dígale: el espíritu que ungió a Gedeón es el espíritu que está sobre ti. Dígaselo. Aleluya. Dios tiene planes buenos para tu vida. Voy a leer una porción bastante extensa. A lo mejor usted conoce la historia de memoria. Si se la conoce, pues gloria a Dios. Pero para los que no se la conocen, se la voy a leer. Son algunos versículos. Usted puede seguirlo en pantalla, pero preste atención. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, las matemáticas deducimos que cuando él sonó el cuerno, 32,000 personas. Fíjese, de ser un hombre común y corriente, Dios le llama, Dios le unge, suena el cuerno y 32,000 personas. Él no era líder, él no era un guerrillero, él no era jefe de nada. Cuando él sonó el cuerno, 32,000 personas se le unieron. Dios le dice: son muchos, se van a gloriar ellos mismos. Dios dice: yo no necesito tantos para entregar a Madián en tus manos. El que tenga temor, devuélvase. Y se fueron 22,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Te los probaré. Dios iba a probar al ejército por Gedeón. Yo te los voy a probar, dice. Y el que yo diga vaya, este contigo irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea, 300 llegaron a las aguas, cogieron agua y bebieron así. Y los otros, ¿cuántos serían? ¿Cuántos?
Gracias, 9,700, pues se doblaron, se arrodillaron y empezaron a beber agua del río, o de donde les haya llevado Gedeón. Entonces, versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, estamos hablando de un plan celestial, de un plan divino. El plan de Dios no se limita a la lógica humana. El plan de Dios no tiene paralelo con la lógica humana. El plan de Dios se opone a la lógica humana. Yo pienso que si hubiera sido Gedeón en ese momento, yo hubiera dicho: Señor, hasta aquí llegué. Me diste un ejército de 32,000, luego me bajaste a 10,000, ahora me bajas a 300, búscate otro. Hay un ejército de 135,000 personas, hay por lo menos dos, aunque dice los madianitas, los amalecitas y todos los del oriente. Algunos países, algunos pueblos están reunidos como la arena de la mar, como langostas. Aparte de eso, el pueblo de Israel, ya iban 7 años que el pueblo de Israel, escuche esto, estaba sufriendo de mala nutrición. Por 7 años los enemigos de Israel se llevaban la mayoría de los alimentos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? O sea, Señor, aparte de que me das un ejército de 300, los 300 están medio raquíticos. Hacen 7 años que no comen bien. Pero el plan celestial, mi hermano, no tiene que hacer sentido. Tiene que ser creído. Aleluya. Dios le da este plan. Luego vemos en el capítulo 7, versículo 17. Fíjese, un plan bastante medio raro, pero vemos unos principios importantes aquí. En el versículo 17, Gedeón ya reúne a los 300. En medio de estas dos porciones bíblicas, Dios le lleva a Gedeón al pueblo, donde estaba el campamento de Madián, y él escucha un sueño que tuvo la guardia, uno de los guardias de Madián, y esto le afirmó el corazón a Gedeón. Y él sube con este plan revelado de parte de Dios. Les voy a leer otra porción bíblica extensa. Dice: y dijo: miradme a mí, Gedeón hablando. Dice: y haced como hago yo. Aquí vemos un principio de liderazgo bien interesante. Para que el liderazgo que Dios ha levantado sea eficiente, tiene que haber lealtad y obediencia de parte de los que son liderados. Para que usted pueda recibir los beneficios de lo que Dios quiere hacer en su vida, tiene que haber de parte suya lealtad y obediencia al liderazgo que Dios le ha establecido sobre usted. En todas las áreas. Si es que usted está trabajando con los niños, usted tiene que ser leal y tiene que ser obediente a la maestra de los niños. Si usted está trabajando con mujer, tiene que ser leal y obediente al capitán de ujieres, al que esté por cabeza de usted. Me recuerdo, y a veces lo he dicho en ocasiones anteriores, una hermana muy querida por nosotros, por mi esposa y por mí, era amiga nuestra personal. Bueno, todos son mis amigos personales, pero ella decía: antes de usted ser pastor, decía, usted era mi amigo. No es que yo dejé de ser amigo de ella, pero ella me conocía como el hermano Guido, antes de conocerme como el pastor. Pero ella decía: yo he descubierto algo, el hermano Guido no me bendice, el pastor Guido sí me bendice. Es de la perspectiva de cómo usted vea el liderazgo puesto por Dios. Yo soy un hombre común y corriente, ¿okay? Con debilidades, con errores, con flaquezas. Si no me cree, pregúntele a María. Pero cuando usted ve a la persona que Dios ha puesto por líder, cuando usted le ve como una persona que ha sido llamado por Dios, y usted me deja de ver como el hombre Guido, como el hermano Guido, usted me ve como el pastor Guido, entonces la bendición de Dios puede fluir a través del pastor, porque Dios estableció
los pastores para bendecir al pueblo de Dios. ¿Quiere ver el plan divino cumplido en su vida? Tiene que haber lealtad y tiene que haber obediencia al liderazgo establecido por Dios. Me da cosa de hablar de esto a mí, pero hay que hablarlo, ¿verdad que sí? Bueno, dice: cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. A propósito, el campamento de los israelitas estaba en una montaña y el campamento de los madianitas estaba más abajo, estaba sobre un valle. Llegaron pues Gedeón y 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Escuche, esto fue a la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Este fue el plan que Dios le dio a Gedeón: que cada uno de los 300 tuviera una trompeta y que tuviera un cántaro, una vasija, con una antorcha adentro, una tea adentro. ¿Ok? Ahora fíjese, es interesante. Dice: y los 3 escuadrones, el escuadrón que estaba con él, con Gedeón, porque había dividido en 3 escuadrones, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Dice, no tenían espadas. 300 contra 135,000. Dios dio la estrategia. Ahora, si le queremos examinar desde un punto lógico, ¿por qué esto podía haber funcionado? Aunque yo estoy seguro que Gedeón no podía razonar como vamos a razonar ahora. Pero ¿por qué fue que este plan funcionó? Porque por lo general, el jefe de un escuadrón es el que tiene la trompeta. Y por lo general, el jefe del escuadrón va del lado del ayudante. Y el jefe del escuadrón suena la trompeta y el ayudante lleva una antorcha para que los que vengan atrás en la noche puedan seguirle. Entonces, a la vista de los madianitas, no habían 300 hombres, habían 300 escuadrones. Cada trompeta que sonaban un montón de trompetas. Los escuadrones de Israel están viniendo. Y entonces ven 300 antorchas y aquí vienen 300 escuadrones. Y les cogieron desprevenidos a la medianoche. Pero mi hermano, esa no fue la situación por la cual Israel prevaleció. Mire lo que dice el versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Zerea, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. ¿Quién fue el que puso la espada de cada uno contra su compañero? Fue Jehová. ¿Y sabe cuántos se mataron ahí? Se mataron como 120,000 personas. Ya vamos a leer. Entonces vemos que Dios llama a un hombre común y corriente, a un hombre normal, pero le hace un llamamiento sobrenatural, le da un plan divino. Y cuando obedecemos y cuando estamos en las manos de Dios, Dios nos da la victoria. Después de esto, Gedeón salió en pos de los reyes de Madián, rey Seba y Salmuna, que fueron los reyes principales. Gedeón siguió en persecución de ellos. Y el capítulo 8, el versículo 4 es algo que me llama la atención. Si usted lee antes de estos versículos, Gedeón para en un pueblo
y pide de comer. Dice, mis hombres están hambrientos, dennos de comer. Y ese pueblo dice, no, no les vamos a dar de comer. Luego para en otro pueblo y dice, para en Peniel, dice, por favor dennos algo de comer, mi ejército está hambriento. Y Peniel también dice, no les vamos a dar de comer. Y el versículo 4 dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Cuando Dios es el que nos llama y cuando Dios es el que nos unge, la fortaleza que recibimos viene también de Dios. Cansados y todavía persiguiendo. El versículo 10 dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Cuando sonaron las trompetas, cuando se encendieron las teas, cuando salió huyendo el ejército, 120,000 hombres fueron confundidos por Dios y cayeron 120,000 hombres de filos de espada. Se mataron los unos a los otros. Qué bueno que Dios tiene la capacidad y el poder para confundir al enemigo, ¿verdad que sí? Por eso la Biblia nos asegura que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Lo que el diablo trata para usted, en contra de usted, para maldición, ¿cómo Dios lo hace? Yo no lo sé, pero Dios lo torna en bendición. La Biblia dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es la promesa que tenemos de parte de Dios. Versículo 11 dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en las tiendas del oriente, de Nova y de Jobbeja, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Ahora, ¿cuántos estaban con Seba y Salmuna? 15,000. ¿Y Gedeón con cuánto estaba? Y ahora no estaban solo hambrientos, estaban hambrientos y ¿qué más? Estaban cansados y hambrientos. Pero Dios le dio la determinación. Dios le había dado la promesa, Dios le había dicho, ve con esta tu fuerza y vencerás a los amonitas. Yo soy el que te envía. Gedeón tuvo muchas razones para retractarse, para darse por vencido. Tuvo muchas instancias en las que él podía decir, las matemáticas no suman, no me dan el resultado que yo quiero. Pero él confió en el que le había llamado. Y Dios le había dicho, yo soy el que te envía. Pero Dios tuvo que encararle, Dios tuvo que decirle, Gedeón, le miró a los ojos el ángel de Jehová y le dijo, ve con esta tu fuerza, tú los vas a vencer. Permítame decirle, pongámonos de pies.